Togo. Togo? Good boy. Togo's a good boy. We only go in the car when we do fun stuff, Togo. Ok, buenos días todos. Vamos a salir a pasear con Togo. Estamos en Clareville Conservation Area, donde tenemos un poquito de bosque, Vení lindos para acá. senderos. La verdad, para un poquito porque yo me la quise dar de machito esto. Hoy dije no me voy a poner la gorra porque me despeino, ¿vieron? Pero me parece que... Hace falta, hace falta. Y los guantes no los traje. ¿Ustedes trajeron guantes? Oh, ahora sí. Está haciendo 5 grados bajo cero, pero cuando viene el viento se siente como 10 bajo cero. Bueno, vamos a caminar un poquito y cansarlo un poco al bestia este porque, claro, el invierno para él también es bastante difícil. Lo sacamos a pasear al parque 2 veces por día, tiene el patio, todo, pero no es esa actividad que puede tener en el verano o en la primavera. Está bastante encerrado el bicho. Y ahí vienen más perros de atrás. Estamos rodeados. Así que vamos, continuando. Pero miren qué hermoso lugar. Esto está dentro de la ciudad de Brampton. Yeah. En el medio de la ciudad está esto, en el barrio, digamos, es uno de los barrios periféricos de Toronto. Aquí adentro está lleno de ciervos también. A lo mejor tenemos suerte, ¿no? O sea, con el perro ladrando. Yo creo que No, se pero va los ciervos corriendo. en el verano los vemos cuando uno pasa por la carretera que está aquí Ya. de este lado. Tempranito en la mañana, al Sí. amanecer o al atardecer, ahí se los ven. Están las familias de ciervos, siempre las madres con los Bambi. Y unos años atrás, yendo a trabajar acá en la esquina, aquí hay una luz ahí de tráfico, una calle muy importante, ¿no? Steels. Sí. Y eran las 4:30, yo estaba parando esperando que pase la luz verde y de golpe me pasó un tremendo ciervo por al lado. No lo podía creer, con una cornamenta, era un macho, ¿no? Y como hacía frío, era invierno, hacía como 20 bajo cero, el asfalto estaba muy frío, el tipo quería avanzar y patinaba. Y me cruzó al ladito mío, digo, debo estar medio dormido, lo que estoy viendo no puede ser, porque en el medio de la ciudad, en una luz de tráfico, que se le cruce un ciervo de ese calibre, pero era un macho enorme. Y venía a este lugar, o sea que debe haber sentido el olor de las hembras que siempre están aquí adentro, y el tipo venía a ver si podía armarse de su harem. Así que bueno, vamos a seguir. Unos hermosos pinares tenemos aquí. Y el Togo me lleva. Ya hablaste mucho, dice. Hemos encontrado las huellas de los ciervos todo a lo largo del sendero aquí en el Sí, bosque. se ve que por esta zona han andado caminando esta mañana o anoche porque son bastante frescas las huellas, Yeah. ¿no? Siguen este recorrido. Así que me parece que el perro ya los olfateó, por eso que está tironeando tanto. Y eso no sé si no es orín de un ciervo también que está ahí. Puede ser. Puede ser, pero sí, en este lugar está lleno de ciervos. Mira, lo está oliendo, lo está Sí, oliendo. ahí lo encontró. Y otra cosa que lo hace tan agradable a este lugar es que no se siente tan seguro, ¿no? No hay que andar pensando, vieron, de quién viene atrás mío, si atrás de un árbol hay alguno escondido esperando para achurarnos, ¿no? No, aquí no pasa nada, gente. Esta tierra es súper seguro, no sucede nada. Así que sí, está hermoso, ¿no? Ya. Acá estamos en una área que están los pinares. Hay mucho maple que no tiene hoja en el invierno, el arce, pero a mí me gustan las áreas donde están los pinos, los siempre verdes, los evergreens que les dicen acá. Así que bueno, vamos a seguir y tal vez vayan preparados porque puede ser que salga un ciervo en cualquier momento. A ver, Togo, ya te enredaste todo, vení acá. A ver, Togo. Vamos a ver, esa va ahí, esa va ahí. Vamos a expedicionar, vamos. Bueno, ya estamos terminando con el paseo y la verdad que fue una vueltita espectacular y menos mal que no hace mucho frío. Y otra cosa que les quería comentar para todos aquellos que miran estos videos y siempre están pensando acerca de Canadá o de venir a vivir a este país, me gusta siempre darles un poco de información, ¿vieron? Y ayer o antes de ayer salieron las nuevas estadísticas de cuáles son los 10 mejores países del mundo para criar hijos. Y a pesar de que hay diferentes países que tienen buenas cosas en algunas áreas y buenas cosas en otras, en el completo de todo eso, Canadá salió en primer lugar. Creo que es bastante importante y a mucha gente les va a interesar, especialmente a los que están pensando algún día
tratar de emigrar a un país como este, ¿ok? Así que aquí vamos a terminar el paseíto, creo. Y después nos vamos a ir a tomar un cafecito allá a una institución canadiense, que es algo, son estos lugares que, bueno, ya les vamos a mostrar, ¿cierto? Así que vamos, seguimos con el paseo. Ok, entonces, disculpen los pelos porque recién me saqué la gorra, pero está haciendo calor. Estamos dando unas vueltas por uno de los barrios. Este es un barrio de una categoría un poquito más elevada, pero queríamos mostrarles, inclusive en barrios así donde el poder adquisitivo, digamos, es más alto, la tranquilidad que hay acá, ¿vieron? No, la gran mayoría de las casas, que son casas, se puede ver que la gente que vive acá tiene el billete, pero no pasa nada, ¿ven? No está ese peligro, ¿vieron? De que hay que vivir parapetado atrás de la casa, enrejado. Es una tranquilidad que se palpa, ¿vieron? Que se respira. Las casas, algunas de ellas tienen las rejas afuera, pero es más que nada por decoración, para darle ese aire de mansión. Pero están todos los portones abiertos, no hay guardias, no existe esa criminalidad que uno tiene que vivir pensando y con el corazón en la boca, vieron, que hay que estar siempre en guardia, digamos, ¿no? Aquí no, aquí se vive con tranquilidad, se vive en paz, y al que lo agarran tratando de hacer algo que no tendría que hacer, se le aplica toda la fuerza de la ley. Y yo pienso que es una de las razones por la cual acá las cosas funcionan, porque no, ya les he dicho varias veces, aquí no hay impunidad, ¿vieron? Aquí no hay jueces que dejan que la gente entre por una puerta y lo sacan por la otra con una coimita, una cosa de esa. No, nada de eso. Entonces la sociedad funciona en todos los niveles, ¿no? Me han pedido también que les muestre un barrio pobre, pero claro, para nosotros aquí en Canadá un barrio pobre no sería lo mismo que un barrio pobre en algún otro país donde haya, no sé, Villa Miseria, pueblos jóvenes, barriadas. Aquí eso no existe. Mañana vamos a tratar de ir a algunos lugares un poquito más de menos poder adquisitivo, pero no les puedo garantizar de que un barrio pobre aquí los vaya a ustedes a sorprender, porque no hay, digamos, ¿no? Así que bueno, aquí llegamos, aquí bueno, vamos saliendo. Esta era una calle sin salida. Estamos medio perdidos, ¿vieron? Salimos, como quien dice, a recorrer un poquitito aquí y allá, para que sí tengan más o menos una pequeña idea de cómo se vive por aquí, ¿no es cierto? Por supuesto, no todo el mundo en Canadá vive de esta forma. Nosotros no vivimos así, por supuesto, tampoco. Pero es más que nada, así tienen una idea, ¿vieron? De qué pasa si usted en este país tiene la dicha de tener mucho dinero. No significa que tenga que vivir asustado tampoco. Eso es lo que les quiero decir. Ahora vamos a ir a comprar unos cafés ahí al Tim Hortons, aquí cerquita. Y mañana o pasado vamos a tratar de salir a ver algunos barrios más humildes. Pero como ya les digo, lo humilde de Canadá no se compara con lo humilde de otros lugares en el mundo, digamos, ¿no? Dado también las condiciones climatológicas, no podrían existir barrios así. ¿Quién aguantaría cuando les vienen 30, 40 grados bajo cero en una casa hecha de maderitas, cartón y chapas o plástico? No habría forma de sobrevivir. Por eso que acá el nivel, digamos, que tiene que tener el ciudadano para poder sobrevivir tiene que ser bastante adecuado, ¿no? Necesita un lugar calefaccionado, necesita un lugar que tenga agua caliente. Son todas las cosas que hacen que la sociedad ya se haya armado y esté preparada, para que no exista esa pobreza, ¿vieron? Como existe en otros países, donde la gente que está en esa situación prácticamente no tiene nada, no tiene ni lo básico, no tiene agua corriente, cloaca. Aquí no, eso no existe, no se los puedo mostrar porque no hay, ¿vieron? Así que vamos a entrar aquí ahora. Hi, yes please. Can I get 3 small French vanillas, 1 double, a large chili, 2 maple donuts, and 1 small Timbits mixed? Thank you. Is That's everything. chili there? No, that's not the chili. Okay. Thank you.
Thanks. Thank you. Thank you. Bueno, acabamos de pasar por el drive-thru, donde uno maneja y hace la orden del Tim Hortons. Ya tenemos algo para comer en casa y me acuerdo un par de veces, creo que fueron 2 o 3 veces cuando yo trabajaba en el área de la construcción y a la mañana temprano íbamos en el camioncito con los empleados y por supuesto el cafecito acá en estos lugares es de rigor, vieron, antes de empezar o camino al trabajo. Y muchas veces llegábamos, hacíamos la orden, como hicimos ahora, y cuando llegábamos a pagar, a retirar la orden y a pagar, nos decía, no, la orden ya la pagó la persona que pasó delante de ustedes, vieron, como un obsequio, vaya a saber, porque la gente nos veía con un camión de construcción a las 4:30, a las 5 de la mañana, por ahí pensarían, no, pobres estos tipos se tienen que ir a meter con un frío, con un día de calor en el verano, y sí, pagaban ellos lo que nosotros habíamos ordenado, el consumo, ¿no? Así que suceden esas cosas aquí en este país, vieron que la gente de pura bondad del corazón dice, no, el que viene atrás mío se lo pago yo, y lo consideran como un acto de, ¿cómo se dice, Audrey? Un good deed. Una buena obra. Una buena obra, digamos, por el día, si se quiere, ¿no es cierto? En los países donde hay un nivel económico de tranquilidad, digamos, la gente empieza a ser muy solidaria y la gente empieza a ser muy, ¿cómo les puedo decir? Obras de todo tipo, así, para tratar de devolver. El que ha tenido la bendición y la suerte de que le vaya súper bien, siempre está tratando de devolverle a la sociedad. Sí, les quería contar eso también porque me parece que no sucede en todos lados, ¿no? Bueno, recién llegamos a casa del Tim Hortons, la cafetería más popular en todo el país. Lo más popular que esto en Canadá no hay. No hay. Más canadiense que esto no existe. No existe. Todos toman café de Tim Hortons. Bueno, pasamos súper rápido. ¿Qué fueron? 2 minutos habrán sido como máximo desde que hicimos la orden hasta el momento que nos la entregaron y pagamos. Ni siquiera 2 minutos, tal vez 1 minuto y medio. Por eso es un lugar tan popular, porque la gente cuando está apurada antes de ir al trabajo o al mediodía, manejan por el drive-thru, donde se pasa con el auto, se da la orden desde el coche, se la entregan y ¡pum!, a otra cosa. Y aquí tenemos los famosos donuts con el maple. Con maple. Sí, con sirup de arce arriba, ¿ven? Que siempre les cuento sobre el sirup de arce, el sirup de maple. Y estos son los famosos, los Timbits. Timbits. Son los huequitos de las donuts, sí. Esa masa que sale del medio de acá. Claro, el agujero. Después lo usan para hacer Timbits. Viene en una cajita, Samuel ha puesto su pan aquí adentro. Sí. Pero este es el tamaño más pequeño que uno puede pedir. Vienen 10. Sí. Sí. ¿Ustedes qué pidieron? ¿Café con qué? Yo pedí un French Vanilla, así que es un café con sabor a vainilla y es bien azucarado, bien dulce. Sí, yo me pedí un común nomás. Pero a estos aquí se los ordenas como double, o sea, doble. ¿Qué significa? 2 de azúcar y 2 de leche en el café negro, por supuesto. Y cuando usted le dice un double, le van a poner 2 cucharitas de azúcar y 2 cositos de leche o de crema. Si quiere crema le ponen eso. Si lo quiere más dulce tiene que pedir triple. ¿Oh, ya? Ya. Wow. Triple, la gente que le pone 3 cucharitas de azúcar. Pero generalmente el triple no lo hacen en un container. Este es la medida small. Después está el medium y después está el large. O sea que un triple habría que hacerlo tal vez en un large para que haya más café, porque si no en esto queda súper dulce. Y Samuel se pidió un chili. Sí. ¿Qué sería esto en español? Un chile, es como un guiso de México. Sí, de carne molida, con frijoles, porotos, habichuelas, como lo quieran llamar, carne molida y verduras, con una salsa roja y un montón de... Un poquito de picante también tiene. Y con pan de manteca. Viene con pan con manteca. Así que sí, eso es. Tomo un cafecito. El precio $20 canadienses. Y aproximadamente $15 americanos. Sí. Es todo azúcar, ¿vieron? Porque esto es una bomba de tiempo. Nosotros no lo consumimos muy seguido porque
digamos que no es 100% saludable, ¿vieron? Es como quien dice una vez, de tanto en tanto, o cuando hay una reunión y la gente no tiene tiempo, no sabe qué traer, va y se compra, esto lo venden por docenas, ¿vieron? Diferentes variedades, están los que están llenos de crema, llenos de jalea, en fin, llenos de custard, crema pastelera. Hay una variedad increíble, entonces la gente por ahí tiene que ir a una reunión, a algún lugar, y no saben qué hacer. Bueno, denme una docena de donuts o 2 docenas de donuts y una caja grande de... Esta es la medida más pequeña, vienen 10, pero después hay medidas hasta donde uno quiera, ¿no es cierto? Probé la donut con el maple encima, es bien azucarado, ¿vieron? Tienen un gusto tan particular, pero es riquísimo esto. Es muy difícil. Hay veces la gente pregunta a gusto a qué tiene el sirup de maple o de arce. Es muy difícil, es algo muy especial. Es dulce, pero tiene un sabor que es fuera de lo común. No, yo nunca he probado otra cosa que se le pueda asemejar a este sabor. Así que es prácticamente imposible describírselo. Hay que probarlo, gente. Y sí, es una especialidad canadiense. Acá el sirup de maple es típico. Sí. Y Samuel probando su chili. Para mí, chile canadiense está muy caliente. Perfecto por invierno. Ya. Sí. Y Samuel está vestido como un típico canadiense con su flannel, ¿no? Para el invierno. Sí. Lumberjack. Lumberjack, ¿cómo se dice lumberjack en español? Leñador. Leñador, ok. Ropa de leñador. Ah, las medias, socks. Sí. Medias de leñador también. Sí. No tengo las mismas medias. Es pura pinta nomás. Porque si te agarra un hacha se quiebran dos, ¿vieron? O sea que de leñador tiene la ropa nada más, ¿no? Yo también tengo la misma ropa. Sí. Hoy hacemos juego. Chile está riquísimo. Bien rico, ¿no? Sí, bien rico. ¿Qué tamaño es este? ¿Grande o chico? Grande. Está distinto sabor. Y poquito picante. Perfecto por invierno. Ok. Bueno, vamos a terminar nuestro desayuno entonces. Recién terminamos de comer ese cafecito con el donut, la donut de Tim Hortons. Pero ahora vamos a comer una comida un poquito más saludable, ¿vieron? Porque una cosa que hay que reconocer es que estos lugares de Tim Hortons son comida bien rápida, pero son comida tipo chatarra también. Ahí no se puede ir todos los días porque se siente que a uno le queda el azúcar dando vuelta en la boca, ¿no es cierto? Es dulce. Entonces ahora nos estamos comiendo algo saludable. ¿Ven? Quinoa, mango, batata o camote, pimientos picantes, berenjena con queso encima, que fue hecha al horno. O sea que algo ya un poquitito más saludable estamos, ¿vieron? Y sí, estas cosas, digamos que uno las puede consumir. Yo hacía más o menos como 2 años que no comía una donut de este lugar. Son ricas, pero claro, es azúcar puro. O sea que, como quien dice, de tanto en tanto, una cosita así se puede consumir, pero normalmente hay que comer más saludable. Y Togo también está comiendo, ya le di de comer, vino con una sed y un hambre del paseíto que hicimos. A ver si esta tarde duerme tranquilo y se calma un poco. He's so gentle. Entonces, ahora estamos dando unas vueltitas por la gente pedía en los comentarios cómo es un barrio pobre en Canadá o en Toronto. Pero realmente, como ya les digo, aquí no hay prácticamente, eso no existe. Estamos dando unas vueltas por el barrio y ahí les vamos a mostrar también la casa donde vivimos nosotros cuando recién llegamos a Toronto. Alquilamos ahí un año largo. Y en realidad van a ver que el área donde estamos conduciendo en este momento son casas que son más antiguas, digamos. Estas casas pueden ser de los años 50, años 60 más o menos, por aquel entonces, tal vez un poquito menos también. Pero ¿qué pasa? Estos barrios con casas más antiguas, si se quiere, que los barrios nuevos, muchas veces son más caros que los otros, porque están más cerca hacia la zona del centro de la ciudad de Toronto y tienen lotes de terreno que son más grandes también. En Toronto, en Ontario, aquí se ha producido como una burbuja, una explosión en los precios de la inmobiliaria. La gente lo que está haciendo es muchas veces compran casas en estos barrios viejos, así antiguos, las demuelen y se construyen una casa nueva, toda moderna, y terminan con una propiedad que tiene un precio incalculable. Ustedes ven estos barrios así
Bueno, aquí usted no va a poder comprar nada por menos de 600, 700 mil dólares. Estas casitas así, tal cual como las ve. Humildes, chiquitas, antiguas, que no dicen absolutamente nada. Generalmente tienen un baño, pero son caras. O sea que cuando la gente piensa cómo es un barrio pobre en la ciudad de Toronto, estarían pensando tal vez alguna zona como hay en América Latina, que son barrios como Villa Miseria, pueblos jóvenes, asentamientos. No, todo eso no existe acá. Esto es lo más cercano que se podría considerar a un barrio humilde, si se quiere, pero no es humilde a la vez, porque para vivir acá, el que quiere comprar una casa necesita 600 o 700 mil dólares, o sea que no sabría cómo explicárselo bien. Después hay otros barrios, aquí en la zona de la ciudad esta, sucede lo mismo, los precios no bajan, pero son barrios que se pueden considerar un poco más picantes, ¿vieron? Donde hay un poco más de problema con el tema crimen y esas cosas, pero no un crimen generalizado, es más un tema de control de los barrios y de las zonas por el asunto de las drogas. Y generalmente el 95% de los casos, cuando hay algún problema de que un tiroteo o una cosa así, es entre ellos mismos, ¿vieron? Personas que se dedican al tráfico de drogas y están peleando por el control del barrio, de la zona, como que no se meten mucho con la población civil, si se quiere, las personas de a diario, ¿no? No vamos a ir hasta allá porque no vale la pena, no se va a ver absolutamente nada distinto son más que nada zonas donde hay mucho monobloc, edificios de apartamentos grandes, ¿vieron? Pero también se produce el mismo fenómeno, que la inmobiliaria tiene un precio, y aunque sean barrios picantes, no se consigue comprar nada que uno pueda decir, bueno, aquí porque es una zona mala está más barato, ¿vieron? No bajan. Aquí estamos en la escuela, estamos mostrándoles cuál fue la primera escuela donde mis 3 hijas empezaron a hacer su escolaridad cuando llegamos aquí a Toronto. Esta es la escuelita. Aquí vinieron por un año, las 3, y caminaban hasta la casa porque estaban a 1 cuadra de distancia. Así que sí, como les decía, estos son los barrios que son más antiguos. A estas casas, este tipo de casas les llaman bungalow, porque son casas que tienen sótano y el primer piso. No tienen escalera para el segundo piso, no tienen un segundo piso. Aquí en este área, por ejemplo, todavía no han empezado mucho a destruir, a demoler y a reconstruir casas más modernas. Pero hay muchas áreas que están más cercas hacia el centro de la ciudad, donde ya hace años que están dándole duro y se construyen casas de una categoría ya bastante superior. También recién pasamos, van a ver en el video, pasamos por el college donde mi segunda hija Ashley hizo su carrera, ¿no es cierto? Ahí ella fue durante 3 años a estudiar y lo acabamos de pasar. Increíble también es de que la última vez que yo estuve por ahí era cuando la llevaba ella a la escuela, la llevaba muchas veces a la mañana cuando me iba yo a trabajar y la dejaba. Y ahora pasamos nuevamente, hará más o menos como 10 años que yo no estaba por ahí. Y me llevé una tremenda sorpresa, todos, porque lo han expandido ese college, que es una cosa increíble, lo han duplicado prácticamente en tamaño. Así que vean cómo eso les da también una idea de cómo aquí en este país se le pone tanta énfasis al tema de educación. Aquí no paran de construir, de mejorar, de agrandar todo lo que son colleges y universidades y todo ese tema. Se le presta muchísima atención a eso porque, bueno, es el futuro, ¿no? Las nuevas generaciones tienen que salir bien educadas, bien instruidas para que un país pueda seguir progresando y avanzar en la nueva tecnología y en el nuevo mundo que siempre toca vivir. Ahora estamos dando vuelta por una zona más comercial, digamos. Vamos a volver. La gasolina, $1.06.9, $1.07 el litro de nafta común, de gasolina común, para que sepan, ¿vieron? Yo les dejo saber de todo acá. Conmigo tienen información constante, ¿vieron? Se puede conseguir más barato en algunos lados, pero
hay que esperar ciertos días de la semana, bajan unos 7, 8 centavos del litro en algunos lugares, o sea que es así como son las cosas en esta ciudad. Aquí el problema inmobiliario en Canadá empezó a subir realmente los precios, a escaparse de las manos, cuando Hong Kong iba a regresar a ser parte de la China. Ustedes saben que Hong Kong era una colonia británica y ellos tenían un tratado de digamos, de alquiler con la China por 100 años. Y se cumplían en el año... ¿Cuándo fue, Audrey? Entonces, ¿qué pasó? La gente de Hong Kong se encontraron en una situación, una disyuntiva, ¿vieron? Ellos no sabían si una vez que pasaban a ser parte de la China otra vez, China iba a decir, bueno, ahora somos comunistas de nuevo y se acabó todo, o iban a continuar dejándolos ser un centro de finanzas internacional, como siempre fue Hong Kong. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno canadiense, ni tonto ni perezoso, sacó una ley que decía que a todos aquellos que viniesen a Canadá a invertir $250,000, creo que era en aquella época, les daban la residencia. Y esto se llenó de gente que venía de Hong Kong a invertir en Canadá y buscando por las dudas un puerto seguro, ¿vieron? Si hubiese llegado a pasar algo en Hong Kong, que la China se hubiese puesto duro, tenían un lugar a donde regresar, un puerto seguro, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, ¿qué hacía con la inversión? Compraban propiedades. Se dedicaron a comprar propiedades como locos. Yo he conocido gente que venían y se compraban 2, 3, 4 apartamentos de un viaje, porque los precios aquí en comparación a Hong Kong eran un regalo en Canadá en esa época. ¿Y eso qué hizo? Hizo que la inmobiliaria aquí empezase a escaparse de una manera que se fue de las manos, ¿vieron? Tradicionalmente todas las nuevas parejas cuando se casaban, todos podían comprar una casa, era más barato que pagar un alquiler. Pero ahora la cosa se dio vuelta. Aquí llegar a ser propietario en este momento, los que recién empiezan, se les hace muy difícil a las nuevas parejas, a la gente que recién llega al país, por ejemplo, que quieren comprar y no les da, porque los precios, como ya les digo, pero por $500,000 le dan una cucha de un perro prácticamente. Aquí estamos hablando en este momento de 600, 700, 800, 900, 1.000.000, 1.200.000 las propiedades. Es una cosa que asusta. Pero bueno, es eso. Y una de las causas principales también fue el tema cuando ese gran vuelco que vinieron a invertir aquí a lo loco para buscar un lugar seguro donde tener su dinero y donde tener eventualmente una ciudadanía de un país que, si la cosa se empiojaba allá en Hong Kong, podían escaparse y decir, bueno, yo soy ciudadano canadiense, me voy, y acá tenían ya compradas propiedades pero ¿qué pasó? En Vancouver es una locura lo que vale la inmobiliaria en Vancouver, y también venían porque es lo más cerca en el Pacífico hacia donde estaban ellos, en Hong Kong o en esa zona. Y después encima todavía, cuando la China ya empezó a abrirse, la economía china, y la gente empezó a poder tener negocios propios y a ganar dinero en grande, también ellos empezaron a venir aquí, los de la China, digamos, continental, ya no solo los de Hong Kong, sino los otros también, a invertir. ¿Y qué pasó después cuando el tema de la Unión Soviética, que cae la Unión Soviética, y toda esta gente que estaba en el gobierno, que estaban en alguna cosa, que tenían cantidades de dinero bastante serias, también vinieron para aquí a invertir? O sea que se creó como una bola de nieve gigantesca en lo que fue la inmobiliaria, que no paró de rodar y de hacerse cada vez más grande y de escaparse los precios. No quiero asustar a nadie, pero alguien que recién llegue a esta ciudad y piensa que si viene a trabajar en cuestión de 2, 3 años va a poder comprar una propiedad, está un poquito soñando, porque en este momento están pidiendo como el 20% del valor de la propiedad, que lo tiene que poner el comprador. O sea que si usted habla de que quiere comprar una propiedad que vale $1.000.000, usted de su bolsillo tiene que poner $200.000. El banco le va a financiar el resto siempre y cuando usted tenga trabajos que pueda justificar de que lo va a pagar. Y ya también no se financian más propiedades en este momento, creo que a 30 años las hipotecas, sino que lo han bajado a 25 años,
para tratar de enfriar el mercado, ¿vieron? Están tratando de ponerle un paño frío al mercado y ver de que si pueden parar esta locura de que este frenzy de comprar y comprar y comprar, porque era algo, miren, que asustaba. Yo que estaba trabajando en la industria de la construcción y lo veía acá, los constructores abrían barrios nuevos que decían, bueno, acá se van a construir, por decir, 300 casas nuevas, y el mismo día que abrían la oficina de ventas, lo que se llama el sales office, que generalmente son casas modelos que están en el área, no hay nada, digamos, está el área donde se va a construir el barrio, están las casitas modelo mostrando cómo van a ser, y abrían las ventas y en cuestión de horas se vendía todo. La gente hacía cola para comprar, una cosa que asustaba, porque uno decía, pero ¿cómo es posible? Y hablábamos con los constructores y decían, no, el sábado se vendió todo, 200 casas se vendieron, 350 se vendieron en un fin de semana, una locura. Ahora se enfrió un poco, pero ¿qué pasa? Los precios no están bajando. Ahí les doy más o menos una idea de lo que es la parte inmobiliaria aquí en esta ciudad de Toronto, y lo que se llama GTA, en inglés, GTA, que significa el Gran Toronto, como el Gran Buenos Aires, ¿vieron? Bueno, acá también está lo mismo, que hoy ya se llama el Gran Toronto, que toda la periferia de lo que es Toronto, los barrios periféricos, ya está todo unido en una gran ciudad. Y eso es, los precios no bajan, no se está vendiendo mucho, porque yo estoy en contacto con algunos constructores que tienen casas construidas y no las pueden vender. Y les digo, pero baja el precio. Ah, no, claro, una vez que la gente se engolosinó y pudieron vender propiedades, digamos, casas nuevas a 800, 900 mil dólares, después decir, ah, bueno, la bajo a 450 mil o a 500 mil, no les gusta, porque ya están endulzados, ¿vieron? Ya están cebados con esos precios. Y no, prefiero dejarlas ahí hasta ver que si el mercado se recupera y suben los precios, y después las venderemos al precio. Y es así, es la codicia humana, ¿vieron? La especulación. Lo que llevó a esto, que Canadá era un país donde si una cosa todos podían tener era la casa propia. Hoy en día ya esto está en dudas, ¿vieron? Los que ganan muy bien y tienen buenos salarios y son profesionales y tienen títulos, está todo lindo, ellos pueden hacerle frente, pero la gente que estaba en niveles más bajos, con trabajos tal vez con sueldos mínimos y matrimonios o parejas que ganaban menos, siempre pudieron tener su propiedad en este país. Y ahora se ha puesto prácticamente imposible, ¿vieron? A no ser que tengan algún familiar que pueda decirles, mira, yo vendí mi casa porque me voy a retirar, lo que sea, y de la venta de mi casa, que también se me ha valorizado, toma, aquí tenés 250 mil o 300 mil dólares para ayudarte con la entrega inicial y bajar un poco la cantidad de hipoteca que vas a necesitar, y después el banco entonces ahí sí te la va a financiar. Por eso que acá hoy les digo que no existe un barrio donde usted pueda decir, no, mira, acá te compras una casa por 50, 60 mil dólares o 100 mil dólares, o no existe. Con suerte, de $500,000 hacia arriba, algo puede conseguir, pero y esos son los barrios que acabamos de ir a ver nosotros ahora, ¿vieron? Ahora estamos regresando a casa. Y bueno, y entonces, para terminar, lo único que les puedo decir es que en el único lugar donde las propiedades, hay algunas todavía que son que se pueden comprar, que son afordables, es cuando uno va a los pueblos chicos o en el campo, digamos, en la afuera. Pero el problema que sucede en esos lugares es que después no hay mucho trabajo. Entonces la gente se encuentra con que sí, puedo comprar una casa tal vez por 250 o 350 mil dólares, pero ¿qué hago? ¿De qué me gano la vida? ¿Okay? Eso es el otro tema. Hay precios, yo de lo que estoy hablando cuando me refiero a los precios imposibles, me estoy refiriendo a las ciudades más importantes del país. Ahora, si usted se quiere ir a un pueblito perdido en la provincia, ahí va a conseguir una casa a un precio que la va a poder pagar, pero va a tener un trabajo como para poder comprarla y pagarla, ¿no es cierto? O sea que las cosas son más o menos, bueno, suficientes ya del asunto inmobiliario. ¡Ey! Togo, no te llevamos, Togo. ¿Qué pasó? Papá, no me llevaron a mí.
Día de basura en Toronto. Sí. ¿Cómo funciona esto? Hoy estamos día de invierno, está por nevar, ya nos preparamos para llevarlo a todo al parque. Mucha gente preguntaba cómo funciona el tema de recolección de residuos aquí en Toronto. Acá están los containers de basura. Este es de basura normal. Hay tres: reciclado, basura normal y el compost, y pasan semana alternada. Hoy va a pasar el que recoge la basura normal, ¿no es cierto? Y el compost se recoge toda la semana, una semana uno, una semana la otra. El recycling el composting, todas las semanas. Lo vamos a soltar a todo un poquito porque no hay nadie aquí en el parque y tiene que jugar. Su juego preferido es una adicción lo que tiene con la nieve. Si no lo hago jugar, no me deja tranquilo por el resto del día. Ahí está, esperando. ¿Cuál es la que querés? ¿La que a vos te gusta? Oh, Togi, ¿qué vamos a jugar? A ver, ¿la vas a buscar? ¿La vas a ir a buscar? ¿Te gusta la nieve, no? Anda. Anda a buscarla. Oh, muy bien, che. Mira esta que linda que está. Anda. Anda a buscarla. Oh, sos un cazador. Ahí vas, Anda. Y así juega todo el invierno, comiendo nieve. Con esto se puede pasar el día entero, si uno lo deja. Pero si no lo hago jugar un rato, tiene tanta energía que durante el día dentro de la casa nos vuelve locos. Aquí estamos en la escuela. Otro poquito de información. ¿Qué horas son? 8:45. Los chicos entraron a las 8 de la mañana. Esta es escuela pública, escuela católica. Acá hay dos sistemas de escuela, ¿no? de educación. Los profesores, los maestros están aquí ya desde las 7 de la mañana. Los chicos salen a las 3:30 y los profesores se quedan hasta las 4, las 5 preparando y las tareas tal vez para el día siguiente. O sea que, como ven, es un día extendido, largo de educación aquí. El sistema de educación acá es bastante completo, muy bueno. Y sí, le tienen que meter las horas de estudio que se requieren para el mundo en el que vivimos hoy, ¿no es cierto? Así salen nuevas generaciones bien educadas. Como ven, no hay nadie, todo el mundo trabajando. Yo, bueno, ya estoy jubilado, semijubilado, así que tengo un poquito más tiempo libre con mi esposa. Todo lo traemos 2 veces por día al parque, una vez a la mañana tempranito, otra vez a la tarde a eso de las 4. Y sí, así es. A donde quiera que usted vaya, en el barrio, digamos, no va a haber gente en las calles, porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo está trabajando. Es otro sistema. Y esto lo digo para muchos de aquellos que están escribiendo y comentando en el canal de que quieren emigrar y que les contemos más cómo es la vida. Entonces vamos a ir haciendo una serie de videos explicando más o menos todos los aspectos de lo que es la vida en un país como Canadá. Así se pueden informar y tienen ideas antes de lanzarse a la gran aventura de qué se trata. Ahí estaban recién, van a ver en el video, el señor que se ocupa de todo lo que es el mantenimiento, la limpieza de la escuela, con el tractorcito, limpiando la nieve que le corresponde a esa parte que es el colegio. Y frente a la escuela ahora vamos a dar la vuelta y van a ver a los monitores, que son personas que están vestidas con un equipo anaranjado y son los que hacen frenar el tráfico para que los estudiantes puedan cruzar las calles. Y no solo están frente al colegio, sino que están en un radio más o menos de 4 o 5 cuadras a la redonda de cada escuela. En cada esquina hay un monitor que es el que se encarga de asegurarse que los chicos crucen las calles y paran el tráfico y todo eso. Otro poquito de información, siempre me gusta informarlos. Como habrán visto, el tráfico en esta avenida va bastante lento, ¿no es cierto? Aquí está la razón por la cual en todas las áreas escolares hay una máxima de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Está este sistema de luces que le avisan a los conductores que están entrando en una zona escolar. Tiene el colector solar allá arriba, con eso funciona. Y no es cosa de que, sí, hay un cartelito ahí, 40, ¿a quién le importa? No, ojo, porque he visto cantidad, pero cantidad de veces a través de estos años que vivimos aquí a la vuelta, la policía escondida atrás de los árboles ahí de la escuela con el radar y verificando que los que pasan mantengan la velocidad la velocidad legal, digamos.
y si te agarran haciendo speeding, que se llama exceso de velocidad en una zona escolar, la multa es bien jugosa y se pierden puntos en la licencia de conducir, que después todo eso queda en el dossier, en el récord de uno en la historia, y cuando uno tiene que renovar las pólizas de seguro aparece y el seguro le va a salir muchísimo más caro, así que se pierde de dos lados, porque el school zone, como se llama, o zona escolar, aquí se protege y se respeta muchísimo. Así que bueno, otro poquito de información. Vamos a seguir. Aquí estamos en un barrio residencial. Como pueden ver, estamos haciendo un compilado de las señalizaciones. Atrás mío el cartelito: precaución, tenga cuidado con los niños. ¿Ves? Como es un barrio residencial y es una calle de poco tráfico, ahí están avisando que pueden encontrarse con chicos jugando en la calle, hay veces juegan al hockey, y están avisándole a los conductores que presten atención entrando a esta zona. Están en todos los barrios. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos en el parque donde venimos casi todos los días con el perro, y hace 2 días atrás hubo una tormenta de nieve muy grande. Se podrán dar cuenta que hay nieve por todos lados, y estos caminos estaban intransitables, porque aparte abajo había hielo. Así que vinimos con el perro al parque y no podíamos caminar sobre estos caminos, había que ir sobre el costado, pisando la nieve. Pero enseguida ya vinieron a limpiarlos, echaron sal, y como pueden ver en este momento ya están completamente transitables para que los peatones puedan disfrutar. Esto se encarga de limpiarlo la ciudad. Con el pago de nuestros impuestos anuales por impuesto a la propiedad está incluido todo lo que es la limpieza y mantenimiento de parques, espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos regresando a casa ya. Como verán, en algunos barrios hay aceras o veredas de un solo lado de la calle. De aquel lado no hay acera, y eso es una parte también para darle más espacio a la casa de jardín, pero también para que la ciudad tenga un costo más bajo de limpieza, ¿no es cierto? No es lo mismo que limpiar vereda de ambos lados que de un solo lado. Así que otro poquito de información. Vamos. Vamos, Togi, vamos, Togi. Buenos días, aquí estamos en la cocina. ¿Cuál es el plan? El plan hoy día es mostrarles lo que se le cocina a nuestro querido Togo para que coma. Él es un perrito un poco particular porque tiene alergia a los productos comerciales, o sea que no puede comer comida comprada, digamos, los coquitos o comida en lata. Entonces tiene que llevar una dieta bastante estricta, pero de todas maneras le cocinamos día por medio, cada 2 días más o menos. Hay que hacer este proceso. Bueno, por un lado es un poco difícil y engorroso porque es como cocinarle a una persona, pero por otro lado, según dicen, los perros que comen alimentación casera pueden vivir 4 o 5 años más que un perro que come alimentación comercial, porque son todos productos químicos, hay mucho producto de relleno, hay mucho colorante, productos para darle larga vida a la mercadería en las góndolas. O sea que si sirve para alargarle su vida, enhorabuena, ¿no es cierto? Por otro lado, si no lo alimentamos así, no se puede con él, porque vive completamente enfermo, siempre con problemas intestinales. Y bueno, les voy a mostrar lo que le cocinamos, ¿sí? Aquí tenemos una cacerola con agua. Vamos a ponerle un poco de sal. A esto le agregamos una cucharita de aceite de coco. Eso es bueno porque le da muy buen color al pelaje, le da brillo al pelo, y a él le gusta mucho. Aquí está la carne, está congelada porque la compramos en el supermercado. Esto es carne de res. Él se come uno de estos día por medio. Come rico el señor, ¿vieron? Lo tienen bien alimentado. Está bien alimentado. Mucha de esta carne viene congelada de las provincias del oeste canadiense, y cuando llegan a destino les inyectan como unos colorantes para volverlas a la vida. Y hemos notado que eso también le hacía mal, porque los primeros 2 años comprábamos carne molida y notábamos que el animalito tenía problemas. Le cambiamos la dieta y tratamos de todo. Lo único que no le habíamos sacado era la carne molida, hasta que le cambiamos la carne molida por este tipo de carne y se normalizó. Así que bueno, tenemos la carne. Ahora le vamos a poner un poquito de verdura. Aquí tenemos unas zanahorias con unas arvejas, arroz. A él le gusta el basmati. Oh. O sea que vamos a ponerle su arroz.
Ahí están, 3 de arroz, un poco de pasta. Para nuestro señor Togo. Por el otro lado le tenemos que hacer un poco de caldo, porque si no el arroz así cuando sale muy seco no lo quiere comer. Esto es espalda de cordero. Lo metemos al agua, le metemos unos huesos también de res ahí adentro y ahí lo dejamos, ¿no es cierto? De ahí después ponemos en estos botellones el jugo y lo ponemos en la heladera y come 3 veces por día, generalmente 2 o 3, y cada vez que se le hace un plato de comida para él, se calienta un poco de este jugo de los huesos de cordero para que quede una especie de como un ensopado, ¿vieron? Y también le ponemos un poco de camote y barley, que en español vendría a ser Togo. Ok, bestia. Togi. ¿Qué te está pasando a vos? Estamos cocinando tu A almuerzo, ver, Togi. sí. Con el frío se ha puesto súper peludo. Miren. Ay, Togi, A mira ver, Togo. eso, qué peludo, wow. Muestra ese. Togi. ¿Cómo está la melena del león? A ver cómo estamos. Bien amelenado, He's a good boy. Ya se escapó. Ya se sabe. Entonces, bueno, sí. Este proceso lo hacemos día por medio, no nos queda otra, así que es lo mismo que limpiar la casa. El perro pierde bastante pelo. En el invierno no tanto, pero en los meses de primavera, verano, así que a todos aquellos que no les gusten tener pelos adentro de la casa, esta raza de perro no es para ustedes. Y sí, esto es más o menos lo que tratamos de alimentarlo. Ok, más o menos media hora más tarde. 40 minutos. 40 minutos. Entonces vamos a sacar, aquí está el caldo. El caldo de cordero. Ahí viene Togo, ya lo olió. Eso es Ya para lo olió. mí, para mí. Aquí vamos a sacar su carne. Wow, qué rico almuerzo, Togo. Y es siempre carne de res o carne de cordero para Togo, ¿verdad? Sí, y esto después nosotros lo que hacemos es cortárselo en piezas pequeñitas, porque este es medio vivote, ¿vieron? Si no le mezclamos bien la comida, se come toda la carne y deja el resto. Entonces no le puedo dar un pedazo de carne así grande. Se come el pedazo y el resto que se lo coma papá, ¿vieron? Vamos a prepararle un poquito su comida. Esto es camote, lo preparamos y lo congelamos en cubos, en las cubeteras. Esto es hígado y este de aquí es un poco de garbanzo, también están congelados. Aquí va a ir su porción, este es su plato. Togo, ¿y qué te parece? ¿Estás con hambre, Togo? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer o vas a seguir durmiendo, Togo? Le voy a dar la mitad del hígado, camote, le vamos a dar todo esto. Creo que ya sintió el olor. Oh, oh, oh. Eso es para mí, amiguito. Sintió Yum, yum. caldo de hueso de cordero. Ahí está. Wow, qué buena dieta, Togo. Mira todo. Me dan ganas de comérmelo yo, gente, porque estoy con hambre. ¿Vas a comer? ¿Quieres comer? Ese. Ahí está. A mí siempre me sorprende cómo Togo come, sin ningún apuro, despacito. Es súper tranquilo comiendo esto. Come despacito como tu mamá, ¿viste? Que para terminar un plato necesita 1 hora. Uy, ¿qué están diciendo? ¿Qué está comiendo todo? No le clava el diente, ¿no? No. Lo levanta con la lengua. Y no te gruñes si lo tocas mientras come o si agarras su plato, metes tu mano, no le molesta. Otros perros se desesperarían. Pero mira, ¿Te puedo tocar la comida? Sí, Sí, papá, te no puedo hay invitar a vos problema. también. Comemos juntos, papi. es un buen perro. Es hermoso. Ahora lo que sí que tiene, se le ha despertado un instinto que últimamente han estado llegando muchas cajas y muchos paquetes de lo que ustedes han comprado. Oh, ya. Y cuando viene la gente aquí, a ellos dejan todo entre medio de las 2 puertas. Y cuando ve el camioncito El cartero. del reparto, del Ya. cartero o de UPS, esos couriers, Sí. se pone loco. Salta contra la ventana, se para así de alto como es él y pega unos ladridos. Es súper guardián. Adentro de la casa es súper guardián. Y el otro día digo, bueno,
lo tengo que hacer que lo conozca el cartero, porque siempre que lo ve de adentro le ladra. El cartero había llegado y había parado con su camioncito y le puse el collar, la cadena y lo saqué. Y sí, llegó donde está el camioncito del cartero y se paró en la puerta tenía la ventana abierta. Le digo, mire, él siempre le ladra. Sí, ya sé, dice, me ladra todos los días. Le digo, bueno, vamos a ver si que lo conozca para que no pase nada. Y el perro se paró así en el auto contra la puerta, estaba la ventana abierta y enseguidita, tranquilo nomás, lo quería olfatear y conocerlo, pero no sin agresividad ni nada. Es raro cuando está metido dentro de la casa, él protege su territorio. Una vez que está fuera en la calle, es amistoso con todo el mundo. Lo único que quiere es acercarse a la gente para olfatearlos y que lo acaricien y todo ese tipo de situaciones. Bueno, hemos tenido suerte. Mira, se terminó el plato. ¿No vas a terminar eso? ¿Esto no? A ver, ahí, toma. Mira, good boy. Vamos. No, no, sí, no. Eso es suficiente, sí. Papá. Ahora está olfateando la carne, míralo. El problema de estos perros que como tienen el labio que le cuelga. A veces está comiendo y entra por adelante la comida y le va saliendo por los costados, así se le va cayendo, se le escapa. Entonces tenemos que andar mirando porque quedan granitos de arroz, hay veces queda alguna arveja en el piso. ¿Te gustó, papi? Ok. Así que bueno, ahí ya se han dado una idea de cómo es la dieta de nuestro hijo de 4 patas, Togo. Y estás lindo, ¿eh? Cartero. ¿Qué le dije? ¿Cómo está la familia de YouTube? Hoy tenemos un día de primavera, creo que está haciendo 2-3 grados bajo cero, hermoso día aquí en Toronto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Les vamos a mostrar. Dentro de 4 días nos vamos a ir a pasar una semana en una cabaña y ya empiezan los preparativos. Así que cuando hicimos este deck y nos trajeron todos los materiales arriba de estos pallets, no se los llevaron de regreso, quedamos ensartados con esto aquí. Así que ahora lo que voy a hacer, alquilé una máquina, ¿okay? Los voy a cortar en pedazos y me los voy a llevar a la cabaña para quemarlos allá. ¿Okay? Esta la acabo de alquilar por 4 horas, $12 en una de estas tiendas mega ferreterías que hay acá en Canadá, ¿vieron? Después les vamos a llevar en otro momento, vamos a hacer unos tours por ese tipo de negocios para que ustedes vean también cómo funciona todo eso. Y ahora lo que vamos a hacer, la voy a trozar en pedazos para que entren en el auto y también entren en la chimenea. Así que vamos a darle mano a la obra. Como ven, la corta como mantequilla, ¿vieron? No tiene ningún problema. Togi. Ok. Bueno. Cuéntanos. Entonces nos vamos a despedir. Aquí termina el video. Ya les hemos mostrado un poquitito en este video de cómo es el movimiento de la ciudad de Toronto. Le hemos mostrado un poquitito el parque, el perro, las casas. El diario vivir en invierno. Sí, aquí nos vamos a despedir entonces. Y nos veremos en el próximo. En el próximo video. Sí. Espero que les guste y no se olviden de suscribirse. Chaucito. Chaucito. Chao, chao. Bye bye.